Hola, hola chicos y chicas, sean bienvenidos a una nueva clase de estructura de datos. En la clase de hoy ya vamos a terminar con lo que tiene que ver con la sección de C++ acá en la asignatura. Vamos a ver un poquitito más de punteros, vamos a hablar un poco de punteros, les voy a enseñar en Visual Studio cómo pueden debuguear un poco los valores que van tomando esos punteros, cómo pueden ver la memoria RAM, los valores que tiene, etcétera. Y después de eso vamos a estar trabajando un poco, les voy a explicar en qué consiste el heap y el stack dentro de C++, ¿no? Para qué existen, por qué existen, para qué los necesitamos, etcétera. ¿Ok? Pero bueno, antes de eso, les quería primero mostrar algo. A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos una variable, ¿cierto? Dijimos que si tenemos una variable le podemos asignar un valor y listo, ahí no hay nada nuevo. Ahora, lo que habíamos hablado era que además de variable, nosotros también podíamos, es decir, además de valores, también podíamos almacenar punteros. Y para eso yo tengo que decirle cuál es el tipo, un asterisco, ¿ya? Para que el asterisco me diga que yo no voy a almacenar un valor de ese tipo, sino un puntero, una dirección que apunta a ese tipo. Entonces, aquí, no se le voy a poner a dir y aquí yo tengo que asignarle una dirección. En este caso yo le voy a asignar la dirección de A. Entonces, como yo puedo asignar la dirección de algo, yo puedo decirle, mira, de este valor, ya, toma la dirección. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, todo bien. ¿Ya? Ok, lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a imprimir acá la dirección de A para ver qué valor va tomando. ¿Ok? Y vamos a echar a andar esto con un breakpoint para que pare acá. Ok. Cuando ustedes paran acá, aquí donde dice depurar les va a aparecer una ventanita nueva que se llama, acá donde dice ventanas, que bueno, que lo tiene en inglés le debe decir Windows. Donde dice ventanas, nos vamos a una que se llama memoria. ¿Ya? Bueno, en este caso estamos usando la memoria principal. Pero si no están debugueando, a ver, mira, si no están corriendo nada, fíjense que no aparece nada que diga memoria y nada por el estilo. Entonces tengan cuidado, porque si no están debugueando, les salen solamente esas 5 ventanas de ahí. ¿Ok? Entonces, cuando tengan corriendo el código, si van aquí a depurar ventanas, ahí aparecen muchas más opciones. ¿Ok? En este caso, yo les voy a estar mostrando la opción esta de memoria. ¿Ok? Esta es la memoria RAM que se le asigna a su proceso. ¿Ok? En este caso, a ver dónde tengo la consola. Salida, imprimió algo. En este caso, fíjense que adir está marcando 0x esta dirección de memoria. ¿Ok? Entonces yo voy a buscar esa dirección de memoria. Y fíjense que esa dirección de memoria es esta que está acá. ¿Ok? Entonces, eh, entonces, esto lo que quiere decir es que A, ¿cierto? Porque adir es la dirección donde está A. Por lo tanto, yo aquí en adir yo tengo una dirección almacenada. Entonces aquí yo le dije a la memoria, mira, quiero ir a esa dirección a ver qué es lo que hay. Recuerden que un entero almacena 4 bytes, por lo tanto, esto es el entero completo. ¿Ok? Ahora, la diferencia es que por una razón de diseño de arquitectura de computador y eso, los bytes en la memoria se almacenan de manera como inversa. ¿Ok? Este es el byte que si lo escribiéramos a mano, lo escribiríamos más a la derecha. Este es como el segundo, el tercero, el cuarto. Entonces, en realidad, este número sería 6 ceros, después otro cero y después la E. ¿Ok? Y la E es un 14, que es esto que está acá. Es un 14, ¿cierto? Entonces, a ver si venimos acá y ponemos 14, se dan cuenta ahí que en hexadecimal es una E. Por eso es que aparece la E.
Ahora, si yo pongo en A, en vez de poner 14, vamos a poner algo que quepa en un solo 9. ¿Entiendes? La dirección de memoria que se le asigna a A siempre va a ir variando. Porque cada vez que yo corro mi software, el proceso lo que hace es cargarse en memoria RAM. Y no siempre se carga en la misma parte. Entonces, en dependencia del lugar de la memoria RAM donde se cargue, es como las direcciones con las que cuenta. Por lo tanto, aquí lo más probable es que cuando ustedes ejecuten esto, cada vez que lo ejecuten le va a dar como una dirección de memoria diferente. ¿Ok? Incluso a mí me puede dar una y a otras personas le pueden dar otra, en dependencia de dónde les haya cargado el software a ustedes en la memoria RAM. ¿Ok? En este caso, a ver, la dirección de A es esta. ¿Ok? Entonces la voy a poner acá. Y fíjense que en esa dirección hay almacenado un 9. ¿Ok? Acá los bytes siempre se van a leer de derecha a izquierda. Por ejemplo, si aquí yo almaceno vamos a poner un número grande. Ese número, ¿ya? Que es un entero válido. Lo voy a almacenar. Lo voy a almacenar. Vamos a correr esto de nuevo. Y vamos allá de nuevo. A ver en qué dirección se almacenó A. En esta dirección. La pongo acá. Pan, y voy a esa dirección. Entonces, esto es A. Esto es A. ¿Ya? Ahora, como yo les decía acá, está invertido. Por lo tanto, si yo quiero traducir esto a su valor real, este byte es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Entonces, por ejemplo, A en hexadecimal va a ser 00 CE A2 F9. ¿Ok? Este es el valor de A en hexadecimal. Entonces, si yo tomo eso, ¿dónde está la calculadora de Windows? Acá está. Si yo tomo eso, a ver, voy a escribir en hexadecimal. Acá pegar, ¿ya? Fíjense que en la conversión decimal es 13.542.137. 13.542.137. ¿Ya? Entonces, en realidad, esto es su memoria RAM. Estas variables, eso es lo que quiero que les quede claro, las variables y todas esas cosas, eso se carga en la memoria RAM. Que lo pueden ver como un arreglo. ¿Qué dice? Lo pueden ver como un arreglo gigante de puros ceros y unos. ¿Ya? De puros ceros y unos. Ahora, ¿por qué aparecen en hexadecimal? Por lo que yo les comentaba, que es mucho más fácil ver un byte como 2 dígitos que no verlo como 8 numeritos. ¿Ok? Porque esto es un byte, ya, esto es otro, y todos estos son los bytes que hay en su memoria RAM. ¿Ok? Hay muchos bytes ahí en su memoria RAM. Entonces, por eso es que le dicen ustedes, no, un computador siempre trabaja con puros ceros y unos. Porque en realidad eso es lo que pasa. Que cuando usted corre un software, todo esto se traduce a ceros y unos y se cargan en la memoria. Y después cuando un puntero usted le dice, mira, yo quiero la dirección de A, él lo que dice es, ok, este valor donde lo guardé en esta dirección. Entonces, donde está almacenado este valor, la dirección de memoria se almacena ahora acá. ¿Ok? Y ahí podemos ir moviéndonos dirección de memoria. Entonces, por ejemplo, si a dir yo le digo más, si a dir yo le digo más y le sumo 1, recuerden que en realidad si yo le sumo 1, en realidad no va a estar sumando una dirección de memoria, es decir, no se va a mover de aquí a aquí, sino que se va a mover 4 espacios. Él está aquí, esta es la dirección de memoria. Se va a mover 4 espacios y va a empezar a tomar esta parte de acá. ¿Por qué? Porque recuerden que un puntero siempre sabe cuántos bytes está almacenando el tipo de dato que él tiene. Entonces, este puntero sabe que él está almacenando un entero y un entero son 4 bytes, por lo tanto tiene que moverse 4 posiciones de memoria y tiene que moverse hacia acá. ¿Ok? Entonces eso es un poquito cómo funcionan los punteros ya a bajo nivel. ¿Ok? Para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando realmente ahí. Entonces cuando nosotros decimos, ok, de esto dame la dirección de memoria, en realidad le estás dando esta dirección y después te dice, ok, quiero el valor que está en esa dirección, entonces le da este valor que está en la memoria.
En la memoria siempre vamos a tener un mapeo entre direcciones y valores, ¿ok? Y nos vamos a ir moviendo ahí. Y realmente para eso es que son los arreglos, ¿ok? Entonces, nada, eso era un poquito lo que quería hablarles de arreglos para que ya les quedara un poco más claro. Y lo que quiero conversarle ahora es lo que pasa con el código cuando yo lo ejecuto. Es decir, no con el código, sino con el ejecutable más que el código. A ver, porque el código ya sabemos ya que pasa el precompilador, que el precompilador toma estas cositas que empiezan con hashtag o con gato, ¿ya? Y los procesa, hace algo, que ya estuvimos hablando de qué es lo que hace el include, etcétera, etcétera. Después que pasa el compilador, lo que se hace es que se compila. Y la compilación, ¿qué hace? La compilación coge las líneas estas de código de C++ y las convierte a lenguaje máquina, que es el que entiende su procesador. Su procesador no entiende C++. Para que su procesador entienda C++, usted tiene que instalar un software que lo que hace es que toma C++ y lo traduce al lenguaje máquina, que es el que sabe su procesador. ¿Ok? Entonces, el compilador traduce esto al lenguaje máquina y después está el linker, el enlazador, que lo que hace es enlazar, por ejemplo, cuando yo hago un llamado a una función, ya él sabe que esta función tiene que enlazarla con esta implementación de acá. ¿Ok? Entonces el linker lo que hace es eso, ver en cada biblioteca que estén enlazados los llamados a cada función, estén enlazados con la implementación necesaria. ¿Ok? El linker, el enlazador lo que hace es eso. ¿Ya? Entonces, esa es la parte de cuando yo le doy play a esto, cuando ejecuto, hace eso. Ahora, cuando yo genero ya el ejecutable, ya ese proceso de compilación hace todo eso, si no hay errores, todo está ok, él genera un ejecutable. Un ejecutable es un archivito .exe que seguro ustedes han visto muchísimo. Y esos .exe, después yo los puedo, no sé, llevar a otro computador y ejecutar. A otro computador que tenga un procesador que entiende el mismo lenguaje que el mío. Porque C++ una de las cosas que tiene es eso, que cuando compila específicamente para un tipo de procesador. ¿Ya? Si ustedes quieren compilar, por ejemplo, algo que sea para AMD y no para procesadores Intel, entonces tiene que compilarlo en una máquina AMD, ¿ya? O simular algo así como un procesador AMD y compilar para él y probar, ¿ya? Pero bueno, el ejecutable lo tenemos y ya, es un archivo que tiene como el mismo código que yo tengo acá, pero no en C++, sino en código máquina. ¿Ok? En código máquina. Ya está compilado, ya está convertido y todo. Y ya por supuesto no tiene include, sino que ya vimos lo que hace el include, que lo que hace es agregar código acá y agregar código acá. Entonces todo eso, todo ese código después va a estar formando parte del ejecutable, pero como lenguaje máquina. ¿Ok? Por eso es que cuando ustedes toman un ejecutable, a ver, no sé aquí si tengo algún ejecutable. A ver, parece que esto... Abrir carpeta en el explorador de archivos. Déjenme ver, esto parece que genera un ejecutable aquí. Por ejemplo, este ejecutable que está acá creado, ya. Por ejemplo, estos son cositas que necesita el enlazador, metadatos y eso. Pero este ejecutable, por ejemplo, si yo le doy editar para ver qué tiene, fíjense que es como puros caracteres que parecieran random. Pero en realidad no son caracteres random, en realidad esos son ceros y unos. Entonces cuando lo trata de convertir a string, realmente tiene estas cosas raras, pero en realidad esto es un binario. ¿Ya? Un binario, son puros ceros y unos que no tienen ningún sentido lógico desde el punto de vista visual, desde el punto de vista de convertirlo a string. ¿Ok? Entonces este ejecutable adentro tiene las mismas líneas de código, pero ahora en lenguaje máquina. ¿Ok? Entonces cuando yo ejecuto, cuando le doy doble clic al ejecutable, ahí hay un proceso que se desarrolla, que es el siguiente. Cuando yo tomo el .exe, digamos que tenemos un file hoy. Tenemos un archivo .exe. Cuando yo a esto le doy doble clic, lo que hace mi computador es cargarlo en memoria. ¿Ya? Esa memoria que yo les mostré ahora, que eran puros ceros y unos, todos los ceros y unos de este ejecutable, los carga en memoria. ¿Ya? Entonces, cuando él carga un ejecutable, un archivo que estoy ejecutando en memoria, lo carga por segmentos. Es decir, hay un segmento que se llama
code segment. Ojo, porque el punto .exe no solamente tiene el código, también tiene algunos metadatos, ¿ya? De cuánto espacio se lleva, de cuál es el tipo de codificación, porque hay diferentes tipos de punto .exe, etcétera. Entonces tiene como varios datos de cuál es el tipo de codificación, muchos metadatos, dónde se está almacenando, etcétera, qué tiene que cargar del sistema operativo, qué dirección y eso. Entonces, lo primero que carga es el code segment. Que el code segment es la parte del ejecutable que tiene el código, ¿ya? Carga nuestro código en la memoria RAM, ¿ok? Carga nuestro código aquí en la memoria RAM, aquí está la línea 1 del código, la línea 2, la línea 3. Ahora, ojo, ese código no está en C++, ese código está en lenguaje máquina, ¿ok? Y entonces, lo que va a hacer después que cargue el code segment es ejecutar línea a línea nuestro código, ¿ok? Ahora, lo que sucede es que además de tener un code segment, el código, cuando se carga ese archivo a memoria, también se le asigna espacio extra. Otro espacio que no tiene que ver con el code segment, que es el data segment. ¿Ok? El data segment. ¿Y el data segment para qué me sirve a mí? El data segment me sirve a mí para guardar las variables, guardar los arreglos, las diferentes cosas que necesite el código. Porque el código se va a ir ejecutando y, por ejemplo, si esta línea dice, oye, creo una variable, entonces esa variable se va a almacenar acá. ¿Ya? Se va a almacenar acá con una dirección. Si después le dice, oye, a esa variable súmele 1, él viene a la dirección de acá y le suma 1. Y así sucesivamente. Entonces, ese data segment está compuesto por dos partes. Por el stack y por el heap. Ya, por el stack y por el heap. Y cada uno tiene una función bien particular. ¿Ok? El stack, la función fundamental es como mantener los datos locales, ¿ya? Las variables locales, por ejemplo, de una función o las variables locales de un for, todo eso está dentro del stack. Como su nombre lo indica, stack es pila, es como que se van apilando, ¿ya? Y el stack, la función es esa, de guardar todos los datos locales. Entonces, todos los datos que yo defina en el stack van a ser locales, no voy a poder utilizarlo desde afuera, ¿ok? Y el heap es como un espacio de datos que me permite a mí almacenar diferentes datos que yo quiero que sean globales y poder acceder a ellos desde diferentes partes del código. ¿Ok? Esto es un poco la teoría. Vamos a verlo ahora en la práctica. ¿Qué cosa es el stack y qué cosa es el heap? Ya. Eh, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ya. De hecho, no sé si se han preguntado alguna vez cómo el lenguaje de programación hace. Fíjense que si usted está en una función y llaman a otra función, se ejecuta, ¿cómo después hace para saber a dónde tiene que volver? ¿Ya? Y eso lo hace precisamente gracias al stack. ¿Ok? Porque cuando usted entra a una función, primero, usted entra al main, que es lo primero. Entonces lo que hace es guardar aquí la dirección de memoria donde está el main, donde empieza el main. Por ejemplo, si esta es la posición donde empieza el main, él guarda una dirección de memoria donde está el main. ¿Ya? Luego ahí guarda las variables locales, empezando por los parámetros que le pasaron al main. Aquí guarda, qué sé yo, un entero que le pasaron o un puntero, ¿ya? Y después si hacen ustedes variables locales dentro del main, igual lo va a guardar acá. Ahora, cuando ustedes entran a otra función, ¿ya? Cuando entran a una función dentro del main, él guarda la dirección ahora de esa otra función, ¿ok? Y así sucesivamente. Lo que va a pasar es lo siguiente. Voy a tener, por ejemplo, el main. A ver, lo voy a hacer. Lo voy a hacer a la inversa para que lo entiendan mejor. Por ejemplo, voy a tener el main. Con los argumentos se van a guardar encima. Este es el stack. Este es el stack. Los argumentos y variables locales. ¿Ya? Ok, variables locales. Todo eso ahí se declara en el stack. El stack es para eso, para guardar todo lo que es local
de una función o de algo. Entonces ahora se llama otra función. Digamos que en el main yo estoy llamando a una función que se llama f1, ¿ya? Y también le paso argumentos y dentro de f1 también tengo variables locales. ¿Ya? Y dentro de f1, entonces yo, ¿cómo se llama? Dentro de f1, yo ahora ejecuto f2 y etcétera. Entonces en el stack todo eso se va guardando, las variables locales, y entonces por eso es que cuando yo estoy dentro de una función ejecutando código, yo tengo acceso a estos datos, cuando estoy dentro de la función 2, pero no tengo acceso a estos otros, ¿ya? Tengo acceso a estos datos, pero no a estos otros. Entonces, se terminó de ejecutar la función, los códigos de esa función, ¿ya? Encontró un return. Entonces, cuando encontró el return de esa función o encontró que ya cerró el bloque, lo que hace es que saca todo lo que tiene que ver con esa función de la pila, es decir, saca las variables locales, los argumentos y los f2 y la función como tal, la dirección. Y ahora fíjense que en el tope de la pila queda la función más externa a ella. ¿Ok? Es decir, dentro del main yo llamé f1 y dentro de f1 llamé f2. Entonces fíjense que cuando terminó de ejecutar f2, yo regreso a estar en f1 de nuevo. ¿Ya? Regreso a la posición donde entré. ¿Ok? Y entonces eso es la finalidad del stack. Y de hecho el stack aquí lo que le da sentido es por qué dentro de una función yo tengo acceso a las variables locales y después cuando salgo ya no tengo más acceso a esas variables locales. Bueno, precisamente porque cuando salgo ya lo que tenía que ver con esa función sale del stack, ya no está almacenado esos datos y voy a tener solamente acceso a los de esta función. Y para eso es el stack. El stack, como dice su nombre, estaquea una función arriba de otra a medida que yo voy entrando. Entonces cuando salgo, saco esa función y por ejemplo si después entro a un f3 que está dentro de f1, igual la vuelvo a poner en la cima del stack y etcétera. ¿Ok? Entonces, el concepto un poquito lo pilla, ¿o no? Es decir, el stack es como para llevar un control de a qué funciones estoy entrando y cuáles son las variables locales de esa función, ¿ya? O de ese entorno actual. ¿Aló? ¿Se entiende? ¿Me pueden decir, porfa, por el chat o algo? ¿Sí? Sí, al menos a mí me queda claro. Ya, ok. ¿Alguien más? Ok. No, ya, profe. Ya, bacán. Ok, entonces, básicamente es eso. El stack y el heap. Pero bueno, lo que me interesa es que sepan que aquí en el stack todo lo que se va a guardar es temporario. Cuando salgan de esa función, lo que se almacena en el stack va a ser eliminado junto con esa función. Por lo tanto, teniendo eso en mente, cuando ustedes quieran crear, por ejemplo, un arreglo dentro de una función y quieren que después ese arreglo sea accedido desde afuera, tienen que crearlo en el heap. No lo pueden crear en el stack. Porque después cuando salga de esa función, ¿ya? Cuando salga de esa función, eh, ¿cómo se llama? Va a eliminar todo lo que está local en esa función. Todo lo que está en el stack de esa función. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquitito de esto en la práctica. Vamos a ver una cosa bien interesante. A ver, porque hay dos maneras de crear un arreglo acá. ¿Ok? Hay una manera que es la que vimos, que es de esta manera. ¿Ya? Y hay otra manera que es esta manera. ¿Ya? Y la funcionalidad es la misma, ¿no? Es declarar, qué sé yo, un puntero que almacene 10 valores. Tener un arreglo que almacene 10 valores. Alguien que haya trabajado con C++ sabe la diferencia entre estas dos líneas de código. ¿O nadie ha trabajado con C++? La segunda crea el objeto, ¿no? El arreglo. La segunda cree el arreglo. No, a ver. O sea, el objeto arreglo. Claro, es que el new claro, me imagino que dijiste eso porque
Claro, en Java, C# y todo esto, el new significa como crear una nueva instancia de una clase. Pero acá no, acá el new en C++ va a significar otra cosa. Precisamente cuando ustedes hagan un new, lo que le están diciendo a C++ es que lo que ustedes están almacenando, lo almacenen en el heap y no en el stack. ¿Ok? Es decir, este puntero, estos 10 datos, se van a estar almacenando en el stack y no en el heap. ¿Ok? Y estos datos de acá se van a estar almacenando en el heap y no en el stack. Entonces, vamos a empezar a experimentar con algunas cositas para que entiendan lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, vamos a decir una función cualquiera, ya. Y nada, le voy a pasar un puntero entero. Un puntero entero que le voy a llamar, no sé, A o como sea. Y otro puntero entero. Le voy a llamar B. ¿Ok? Déjame inicializar aunque sea A en 0 igual 0. Y B en 0 igual a 0. A ver, recuerden que al final cuando aquí yo defino esto, igual a también es un puntero. ¿Ya? Es decir, esto acuérdense que yo les dije que esto es como un azúcar sintáctica para referirse a un puntero, ¿ya? Pero en realidad esto lo que está haciendo es declarando un puntero que se llama A y reservando ese valor y los 9 siguientes que hay en la memoria RAM. ¿Ya? Es decir, reservando 40 bytes en la memoria RAM. A ver, chicos, ojo, también los que están participando, les agradezco harto que participen. Eso, a ver, cuando ustedes digan algo, no tengan problema con que esté mal o esté bien. Porque aunque ustedes no lo crean, eso, a ver, si está bien, bacán, si está mal, igual bacán, porque es como que cuando uno comete errores, no sé si a usted le pasa igual que a mí, pero me imagino bueno, lo he hablado con otra gente y les pasa igual. Cuando nosotros cometemos errores, nos equivocamos y después nos corrigen, eso se nos, se nos queda mejor grabado el conocimiento. Por eso, si pueden participar y equivocarse, no tengan miedo de equivocarse, ¿ya? Igual a mí me dan como pie a veces para explicar alguna cosa que, claro, como yo he trabajado con esto harto, igual pienso que es como básica, pongan ustedes, que es básica, pero en realidad, claro, la pueden confundir con otro lenguaje en cierta cosa, como pasó ahora, por ejemplo, con el new, y entonces me da paso, claro, a explicar otra cosa que a lo mejor si no me hubieran preguntado la duda, no lo hubiera explicado, ¿entienden? Entonces por eso, no tengan miedo de equivocarse, igual bacán. Me gusta harto que participen y eso. Entonces, por ejemplo, voy a llamar a la función, y voy a decirle, mira, te voy a pasar A y te voy a pasar B. Fíjense que a pesar de que A es un arreglo entero, ya, yo aquí le puse puntero entero. Ya. Entonces aquí yo le pasé A y le pasé B. Le pasé estos dos valores. Entonces aquí vamos a decirle cout A en 0. En L. A en 0. En L. Y lo mismo para B en 0. ¿Ya? Ok, B en 0. Y listo. Vamos a correr el código a ver qué nos imprime. Y aquí está. Ya. Claro, 0 y 0. A ver, vamos a ponerle números que sean más representativos para ver si es verdad. 13 y 15, por ejemplo. Ya, entonces, lo corremos y ahí vemos 3 y 15. Es decir, pudo acceder sin problema a esos valores. ¿Por qué?
Porque estos valores están en el stack. Recuerden que él en el stack primero pone main con sus argumentos, bueno, en este caso no tiene ningún argumento, y después pone las variables locales, que en este caso es A, que está en el stack. Esto no, esto va a estar en el heap, no en el stack. ¿Ok? Pero bueno, como A está en el stack, después cuando él llama func, va a guardar la dirección desde donde llamó, para cuando termine la función sepa dónde tiene que regresar. Entonces va a guardar la dirección desde la que llamó, va a guardar los parámetros y luego va a guardar las variables locales, que en este caso no hay variables locales, ¿ya? Pero como func está arriba de main, es decir, está como más interna, las cosas que yo declaré en el stack desde main son accesibles también desde func, ¿ok? Ahora, les quiero mostrar algo más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago esto otro? ¿Ya? Y aquí retorno un puntero, digamos. Un puntero y aquí retorno A. Ya, fun A, B. No, esto ahora no recibe ningún parámetro. Simplemente declaro los punteros acá. Listo, aquí retorno A. Ya, entonces llamo a fun sin ningún parámetro. Y eso lo voy a guardar en un puntero. Cualquiera, le puedo poner el nombre que quiera. Quiero, le puedo poner A, le puedo poner B, le puedo poner C si quiero. Porque esto ya estoy dentro de otro lugar. Ya. Entonces, voy a imprimir C en 0. Ah, imprimir, le puse print. Cout. Ya. Entonces, y aquí si retorno B, igual, 15. A ver, ahora, el tema es el siguiente. El stack, esta parte de acá, como almacena cosas locales, ¿ok? Variables locales y todo eso, se le asigna un espacio mucho menor que al heap, ¿ok? El heap tiene mucho mayor espacio. No me acuerdo ahora el espacio que se le asigna al stack, ¿no? Pero parece que el heap puede crecer tanto como tanta memoria RAM ustedes tengan disponible. Pero el stack no me acuerdo si puede crecer como máximo 1 mega, una cosa así. Ya, ahí después pueden buscarlo. Pero igual, por ejemplo, si ustedes tienen un arreglo de imágenes y lo guardan eso en el stack, se van a. Se le rompe el programa. ¿Entienden? Por ejemplo, a ver, vamos a probar algo. Vamos a hacer algo. Vamos a crear algo aquí de 1.000.000 de elementos. A ver, ahí se rompió. Ya. Claro, porque en el stack estoy guardando demasiado. Déjenme ver si acá me permite. Dame un segundo. Ahí sí me permitió. ¿No ven? ¿Ven la diferencia? Es decir, almacené la misma cantidad de elementos en el heap que en el stack. Sin embargo, cuando lo guardé en el stack se rompió. ¿Por qué? Porque el stack tiene como una capacidad límite. Porque el stack no está pensado como una manera de almacenar muchos datos, sino que está pensado como una manera de almacenar datos locales. Entonces, si usted tiene un arreglo que es muy grande, que va a tener muchos datos, que va a tener, por ejemplo, va a tener el listado de los alumnos de cierta universidad o algo así, ¿no? Que ustedes saben que son muchos datos, entonces no les recomiendo que lo almacene de esta manera, ¿ya? Porque de esta manera se va a estar almacenando en el stack y de esta manera en el heap.
Y el heap sí puede crecer mucho más. Entonces, cuando ustedes tengan datos que quieren cargarlo en memoria y son muchos datos, cárguenlo en el heap. ¿Ok? Porque el heap no va a ser dependiente de la función. Profe, entonces, para guardarlo en el heap, solamente se hace eso de agregar el new. Exacto, exacto. Le hacen el new, le dicen de qué tipo va a ser y le dan esto. Y aquí, claro, eso, cuando hagan esto tienen que guardarlo en un puntero. Y el puntero va a estar apuntando a la primera posición. Y ahí después pueden trabajar como mismo trabajan con el A, así mismo. Es decir, esto nada más se diferencia cuando lo declaran en el heap o en el stack. La declaración es la misma. Es decir, lo único que se diferencia es la declaración. Todo lo demás después es lo mismo. Ahora, a ver, ¿se puede sobredimensionar? Sí, 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 por supuesto. Aquí sí se fijan, no estoy sobredimensionando harto. Es decir, yo puedo tener un arreglo entero de 2000 elementos y nada. Ahora, ojo, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, a ver, el stack este. A ver, ¿cómo les puedo explicar esa parte? A ver, déjame ver si encuentro una manera de explicarles esto. Vamos a decir que tenemos una función 2. ¿Ya? Tenemos una función 2. Y aquí tenemos... A ver, ¿cómo puedo...? Profe, una consulta. Sí, sí. ¿Por qué se tiene que hacer solamente en forma de puntero? ¿Es la explicación? Esto. Sí. Porque cuando tú inicializas algo, te devuelve una dirección de memoria. ¿Entiendes? Es decir, cuando tú le dices esto a C++, lo que te dice C++, lo que le dice C++ al sistema operativo es, oye, necesito que me reserves memoria para esta cantidad de elementos. ¿Y cuántos bytes se lleva? Bueno, tú le dices el tipo acá, porque este tipo te dice cuántos bytes se lleva cada elemento. Entonces ya sabe ahí que cada elemento se lleva 4 bytes y los multiplica por esto. Entonces, como que aquí tú le estás diciendo cuántos bytes necesita de memoria para almacenar ese arreglo. ¿Ya? Y él lo reserva y te devuelve la dirección de memoria. Entonces, esa dirección de memoria tienes que guardarla en un lugar. Y para guardar direcciones de memoria tenemos los punteros. ¿Entiendes? Que esto es un poquitito lo que hace esto también, pero esto la diferencia es que el stack lo guarda. El stack lo guarda en. ¿Cómo se llama? Igual. En A, aunque ustedes no lo vean, A es un puntero. Ahí. ¿Entiendes? Esto, como les digo, esto es lo mismo que esto, pero declarándolo en el stack. ¿Entiendes? Es decir, A ahí sigue siendo un puntero, aunque yo lo trate aquí como un vector o lo que sea. Pero A sigue siendo un puntero entero. ¿Ya? Yo, por ejemplo, le puedo decir in d igual a A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque A es un puntero entero. A pesar de que aquí yo no he puesto el asterisco. ¿Ya? Porque cuando yo le pongo como esta nomenclatura, lo que hace es declarar un puntero que se llama A, que está apuntando a la primera dirección de estos 10 elementos. Pero ahora esos 10 elementos, la dirección, en vez de estar acá en el heap, está en el stack, acá arribita. ¿Ok? Pero es eso. Por ejemplo, si aquí yo creo un nuevo arreglo de alumnos, ¿ya? No sé, yo tengo una clase que se llama alumnos. Todavía no llegamos a ver nada de clases, pero igual, claro, ese mamá yo puedo tener clases y todo eso. De hecho, parece que en el taller tienen que utilizar las clases. Pero bueno, si yo creo aquí un arreglo de alumnos. Yo tengo una clase que se llama alumno y creo un arreglo de alumnos. Entonces esto aquí tiene que ser un puntero alumno. ¿Ya?
Porque, por ejemplo, la clase alumno, en dependencia de los datos que almacene, se va a llevar una cierta cantidad de bytes. Por ejemplo, digamos que el alumno tiene un string que tiene 28 bytes, tiene un entero que tiene 4 y tiene, a ver, un string que es el nombre, no sé, un string, una edad, que es un entero, y una nota, que es un float. Entonces ahí tiene 4 y 4 bytes más. Entonces sería 28, 32 y 4, 36. Entonces, la clase alumno en memoria, un alumno en memoria, se va a llevar 36 bytes. ¿Ya? 28 para el nombre, 4 para la edad y 4 para el otro. Entonces ya como él sabe que esto se lleva 36 bytes, él dice, ok, para almacenar todos estos alumnos va a ser 36 por todo esto. ¿Ok? Y entonces aquí tienes un puntero al primer alumno. Pero es eso, es porque esto te devuelve una dirección de memoria. Esa es la respuesta corta. No. Profesor, ¿te puede irse como a ese dibujo que hizo? ¿Cómo? ¿Puede ir a ese dibujo que hizo de mayor espacio? Creo que... Sí, acá, sí. ¿En qué momento nosotros en la prueba, por ejemplo, vamos a tener que hacer la distinción entre ocupar un stack o un heap? A ver, en pruebas cortas les pueden preguntar. Le pueden preguntar ya qué cosa es el stack y qué cosa es el heap. Y si hago esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Entiendes? No sé, si sucede tal cosa, ¿qué recomienda? ¿Dónde almaceno los datos? ¿Qué, no sé, implemento un pequeño código cada tal cosa? ¿Me entiendes? Entonces ahí, eso puede ser. Igual en los talleres van a tener que utilizar heap, stack. Y muchas veces cuando ocupamos stack, a ver, es que aquí ahora no, como todo parte del main, ya no sé no me imagino la manera, pero es que le tengo que explicar otra cosa que también pasa con el stack, ya. Pero en un taller y todo eso, ustedes tienen que saber en qué casos utilizar el heap y en qué casos utilizar el stack. Y eso se evalúa también, ¿entiendes? Y en las pruebas también les pueden preguntar, qué sé yo, implementar algo, ¿ok? Cuando veamos árboles y todo eso, hacer algún algoritmo con árboles, y usted tiene que saber si le conviene definir el nodo en el stack o definirlo en el heap. Esas cosas ya como que las tiene que tener interiorizadas. Esto es como la base de C++, sobre la cual vamos a estar implementando las estructuras de datos. Si quisiera darle un tamaño y un arreglo a través de una variable como en Java, ¿podría hacerlo? No, no puedes hacerlo. Acá tienes que darle un valor fijo. ¿Ok? La manera de crear a través de variables es utilizando las librerías de contenedores. ¿Ya? La librería de contenedores, crear un vector y cosas así. Pero un arreglo como tal no puedes. Lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, decir acá define, no sé, max n 200. ¿Ya? Crear esto en precompilación. Y después decirle max n. Ok, le pongo max n acá y le pongo max n acá y listo. Y ya. Y ahí tengo arreglos de 20, por ejemplo. Pero no lo puedes hacer con una variable, sino que tienes que dar esta instrucción al precompilador. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes un define en el precompilador, ¿qué es lo que hace el precompilador? Busca esto en su código y lo sustituye por esto. ¿Ok? Es lo único que hace. Por ejemplo, si yo pongo max, así, y así, entonces va a buscar esto en el código y lo va a sustituir por 200. ¿Ya? Pues si pongo fun. Está aquí. No, claro. A ver si lo puedo hacer así. Un sustituirlo por fun. ¿Sí? Ya, y entonces aquí en vez de llamar a fun. Ah, sí, funciona.
Increíble. Sí, porque precisamente lo que hace es, donde dice fun, lo sustituye por esto. Entonces después cuando yo llamo fun3, fíjate que aquí en vez de decir fun, ahora dice fun3. Entonces eso es lo que hace el define. ¿Ya? Y eso, bueno, yo lo ocupo más que nada para eso. Cuando tengo muchos arreglos que tienen la misma longitud, ya, lo que yo hago es que lo sobredimensiono acá con un max n, una máxima longitud, le doy un valor y creo todos los arreglos con eso. Entonces, así si después yo quiero cambiarle el máximo, lo único, lo cambio en un solo lugar. Y no tengo que estar cambiándolo aquí, aquí y en todas las definiciones que haya. ¿Ok? De hecho, aquí en Define, no me acuerdo, había como maneras incluso de crear funciones así en Define que tú podías decir sucesor de X y aquí decirle, a ver si le puedes decir sustituyelo por X más 1. Parece que eso funcionaba también. Entonces aquí por ejemplo yo le puedo decir vencer es igual a sucesor de 14. Ya, aquí no sé. Bueno, déjame dejar el max n también. Pueden tener tantos define como quieran. No recuerdo si para función era así. A ver, vamos a verlo. Sí, exactamente. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, pueden definir esto y esto no ejecuta ni código, ¿entiendes? Esto lo hace el precompilador. Esto ni siquiera compila. Cuando él encuentra en el código sucesor y algo entre paréntesis, él viene acá y dice, ok, eso machea con este de acá. Y como machea con este de acá, ¿cuánto es X? 14, ok, X más 1. Entonces, él viene acá y dice, sucesor 14 lo sustituyo por 14 más 1. Entonces cuando el compilador compila, en realidad la línea que compila es esta y no la que había antes. ¿Ok? Ok. Sí, de hecho, Juan, justo hablé de eso. Estamos sincronizados. A ver, en pocas palabras, de implementar stack para valores que no me ocupen tanta memoria o estoy perdido. No, está bien, está bien. A ver, eso es una de las razones para... debo implementar stack. A ver, no implementar stack. El stack es algo que es inherente de los procesos que se ejecutan en su computador, ¿ya? Cuando usted le da doble clic a un ejecutable, ¿ya? Él se carga en memoria y carga el code segment, el stack y el heap, ¿ok? Pero usted no tiene que implementar eso. A ver, no confundan stack con otra estructura de datos que vamos a ver después, ya que son las pilas, que son los stacks, también se les llama stack, pero esto es como el stack del ejecutable, ¿ok? Sí, profe, todo claro. Ya, bacán. Profesor, yo tengo una duda. Sí. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, Juan, dime. Ya, es que, por dar un ejemplo, se podría usar define con una función que sea para que el usuario ingrese un dato, o como es precompilado no se puede hacer que el usuario interactúe. Claro, no se puede. No se puede porque es el precompilador. ¿Ya? Entonces, para que el usuario interactúe, ya tiene que estar compilado todo y ejecutándose en memoria ¿cómo se llama? El código, tiene que estar ejecutándose en memoria. Entonces, para que el código esté ejecutándose en memoria, ya tiene que haber pasado la etapa de precompilado, de compilado y de enlace. Por lo tanto, no se le puede pedir ahí al usuario eso. Eso, muchas gracias, profe. Ya de nada. A ver, eso del define se utiliza muchísimo para cuando yo quiero acelerar el comportamiento de ciertas funciones. Cuando yo tengo funciones como muy sencillas, pero igual, a ver, es que C++ es como mucho de optimizaciones, porque como trabajamos con sistemas que cualquier mejora es súper buena, ya sea sistemas de
¿cómo se llama? De desarrollos de videojuegos, motores gráficos, esas cosas que necesitan mucho consumo. Cualquier optimización, por poca que sea, es bienvenida, ¿ya? Porque necesitamos optimizar mucho. Entonces, por ejemplo, el tema del define, cuando yo creo una función, fíjense que esa función tiene que cargarse en el stack. Por ejemplo, aunque sea una función sencilla, aunque yo tenga una función que sea, mira, tengo una función que sea, devuelvo un entero, se llama sucesor, igual, lo mismo que tenía antes, sucesor, y recibo otro entero, que es un número, ¿ya? Y te retorna num más 1. Listo. Esa función que ustedes la ven ahí, ustedes dicen, no se demora nada. Cuando la ejecutan mucho, cada llamado tiene un overhead incluido. ¿Por qué? Porque cada vez que usted llama una función, esa función se tiene que cargar en el stack, tiene que cargar esto, tiene que cargar esto. Entonces, es súper rápido. A ver, es súper rápido. Y si la función es sencilla, se ejecuta mucho más rápido que una función que es más compleja. Pero una optimización es que cuando usted tiene una función sencilla así, que lo puede definir como un define, corre mucho más rápido. ¿Entiendes? Porque en realidad, ¿qué le sería más? A ver, si usted pone aquí sucesor. De 14. Ya. O aquí pone 14 más 1. ¿Qué línea de código entre estas dos ustedes creen que se va a ejecutar más rápido? Es decir, entre la línea esta y esta. ¿Cuál ustedes creen que se va a ejecutar más rápido? La 16, ¿o no? La 16, ¿cierto? Claro, porque la 16 lo único que hace es sumar dos números y listo. ¿Ya? Entonces, sin embargo, esta no. Esta tiene una función que tiene que cargarle en memoria junto con su parámetro, luego entrar a la función, hacer el cálculo este, que es el mismo que este, ¿ya? Hacer el cálculo, retornarlo acá. Entonces, eso es súper rápido, eso es pam pam, súper rápido, a la velocidad de la luz casi. Bueno, no tanto, pero sí súper rápido. Pero cuando lo hacen muchas veces, cuando llaman mucho a una función así, tiene como un coste. Tiene como un coste. ¿Entiendes? Entonces, cuando son funciones sencillas, muchas veces una optimización que le dan es a través de un define. ¿Entiendes? Le dan un define aquí y esta función que es sencilla la definen acá. Ya, y aquí le ponen num más 1. Entonces fíjense que esto nunca llega a compilarse. Esto porque el precompilador mismo ve dónde está esto. A ver. Ojo acá, ven, aquí la función está coincidiendo con eso de arriba, por eso está dando ese error. Pero bueno, acá esto nunca llega a compilarse, es decir, esto no es que cargue en memoria una cosa ni nada de eso, sino que el precompilador, antes de compilar nada, él machea estas cosas y dice, ok, este me machea con este, entonces esto lo voy a sustituir por 14 más 1. Lo hace el precompilador. Ya cuando está su código, ya cuando se genere el ejecutable y todo eso, el ejecutable se genera con esto. Ya, con este valor. ¿Ok? Entonces, eso. De hecho, si ahí en vez de tener x, 14, yo tengo int x igual a 14. ¿Ok? Y yo aquí pongo ben 0 es igual a sucesor de x, ¿ya? Si yo pongo eso, es decir, declaré una variable o hice cualquier cosa en una variable, aquí le pongo sucesor de esa variable, entonces él sustituye eso por x más 1. Entonces cuando se compile su código, se va a compilar con x más 1 y no no va a cargar ninguna función ni nada de eso. Entonces el define se ocupa harto para temas de optimización y eso. ¿Ya? Igual se ocupa para esto, como para tener variables que siempre tengan el mismo valor, es decir, algunas cosas que tengan el mismo valor, pero que no son una variable, sino que son una constante. Entonces, como aquí yo no puedo poner una variable, ¿ok? Como no puedo poner una variable,
Entonces yo defino esto, que en realidad lo que hace es sustituirme esta palabrita de acá por un 20 y listo. ¿Ya? Ahora, ojo, no pueden llamar a ninguna función ni a ninguna, ¿cómo se llama? Ni a ninguna variable con este mismo nombre. Por eso es que una buena práctica aquí es que todo lo que creen con define lo llamen en mayúscula. ¿Ya? Lo llamen en mayúscula para que el nombre no se confunda con el nombre de una función que generalmente se pone en minúscula completo o se confunda con el nombre de una variable que igual se pone en minúscula. ¿Ok? Esto es como una buena práctica definirlo así. Precisamente por eso. ¿Ok? Ya. Entonces, el segundo contra que tiene un stack es lo siguiente. Es que cuando yo salgo de la función, es decir, cuando yo salgo de esta función, fíjate que ese stack es declarado acá como una variable local de esa función. Pero cuando yo salgo de esa función, ya esos valores se liberan. ¿Qué quiere decir que se liberan? Que si después en alguna otra parte del código yo creo un nuevo arreglo, yo le estoy pidiendo nueva memoria al sistema operativo. Por lo tanto, puede ser que esas direcciones de memorias que se liberaron, el sistema operativo después las ocupe para otro arreglo porque se liberaron. ¿Entiendes? Sin embargo, lo que yo define en el stack no se va a liberar hasta que yo explícitamente le diga, oye, libera esa parte de la memoria. ¿Ok? No sé si se entiende la diferencia, pero aquí cuando yo salgo de acá... A ver, déjame quitar esto. Cuando yo salgo de acá, de la función esta de func, A, ya esta es la dirección de memoria A con todos los valores que había hasta max n, que son 20, es decir, esos 20 elementos, que en realidad son 20 por 4 direcciones de memoria, van a ser liberadas. Es decir, después si yo creo otro arreglo, puede o puede que no, el sistema operativo me dé esas direcciones de memoria. ¿Ok? Por eso, porque fueron liberadas, ya fueron sacadas del stack. Entonces, un error común es hacer esto que yo les mostré acá. A ver, en vez de retornar B, aquí retornar A. ¿Ya? Retornar A. ¿Por qué? ¿Por qué es un error eso? Porque fíjense que cuando ustedes salen de acá, ¿ya? Ustedes retornan A, pero al salir de acá, como A está en el stack, todo lo que está en el stack de esa función es liberado. ¿Entiendes? Eso es liberado. Entonces después, cuando ustedes creen una nueva función y llamen a una nueva función, entonces esos valores de ahí pueden ser ocupados nuevamente. De hecho, a ver, déjenme probar algo a ver si lo puedo hacer. Yo aquí incluso puedo crear ahora otra función que se llame función 2. En función 2 crear otro arreglo en su stack. Se va a llamar C, por ejemplo. Y decirles en 0 igual a 30. Vamos a llamarle D para que no se confunda con el C de afuera. O de hecho, a este lo voy a llamar A, porque es la dirección, estoy retornando la dirección de A. Ok, estoy retornando la dirección de A. Después voy a llamar voy. Que sobrecargar, ya hay una fundos. No se puede sobrecargar las funciones que se distinguen solamente por el tipo del valor devuelto. ¿Cómo? Si no lo estoy sobrecargando. Ya, ahí sí. Ok, entonces después voy a llamar a fundos, por ejemplo. Y vamos a imprimir A en 0. Un segundito. A ver qué pasa. Ya. Fíjense que el valor que me dio ahí. ¿Entiendes? Y esto es un error bien común. Y esto, que les quede, por favor, súper claro, porque hasta en el taller lo vamos a ocupar muchísimo. El tema del stack.
Mire, cuando yo llamé a esta función se ejecutó. Esto está en el heap, esto está en el stack. Cuando él sale del stack, cuando él sale de esta función, todo lo que hay en su stack es eliminado. Por lo tanto, todos los valores de sus parámetros, todas las variables locales, incluyendo esta variable que a pesar de que es un arreglo, está declarado en el stack, ¿cierto? Es eliminado. Entonces, por ejemplo, aquí si yo lo imprimo, a pesar de que se va a imprimir bien, eso lo único que quiere decir es que todavía esa dirección de memoria no ha sido cambiada, ¿ok? Pero no ha sido cambiada, pero ya fue liberada, es decir, yo no puedo trabajar con este arreglo como si me devolviera el arreglo, ¿ya? No sé si se entiende bien, pero yo declaré un arreglo acá y lo retorné. Pero lo que sucede es que cuando salió de la función ese arreglo lo liberó. Por lo tanto, yo le dije, mira, dame lo que hay en esa dirección de memoria. Me lo da bien. Pero después cuando yo llamo a esta función, la pone en la cima del stack. Y entonces, como estos datos de acá fueron liberados, esa cima del stack como que se sobrepuso. ¿Entiendes? Cuando cargó esta función, se sobrepuso sobre lo que antiguamente había pertenecido a la memoria de esta. ¿Entiendes? No sé si se me entiende. Un poquito enredado, pero... Ya, entonces, eso. Entonces, fíjense que aquí imprime el 13 bien, pero aquí, después cuando yo pongo esto, es que le puse, guardé F2, fun2 en el stack, y por lo tanto, el valor de esto fue sobrescrito. A ver qué me dice. ¿Qué pasó? Que no se detiene. Ahí sí. Ya, fíjense que A en 0 aquí me dio el valor bien, pero A en 0 aquí no me dio el valor bien. ¿Ya? A ver, ¿qué pasó ahí? Lo que pasó fue que ya, se cargó main con todas sus cosas internas, argumentos, variables locales, etcétera, en el stack. ¿Ok? Después vino acá y se cargó func, ya, porque llamé a func y se cargó func, ¿cierto? Con todas sus variables locales, con sus argumentos, sus variables locales, y entre esas variables locales está A, porque la declaré en el stack, ¿ok? No la declaré en el heap. Entonces, entre esas variables locales está A, porque la declaré en el stack y no la declaré en el heap. Ok, entonces yo retorno acá la dirección de A. Ok, estamos bien. Entonces, retorno la dirección de A. Esta es una dirección de memoria. Acuérdense que este es el stack. Y el stack es un espacio dentro de la memoria que se le asignó a ese programa. Ok, entonces tengo la dirección de A. Ok, y la devolví. Entonces, dentro de main, al salir de func, ya todo esto que hay acá arriba fue eliminado. Pero no es que fue eliminado y se puso en 0, sino que simplemente hay como un contador que dice, mire, el final de la pila ahora es este. Pero en realidad, esto sigue estando ahí. Lo único que se cambió es como el tope de la pila. El tope va variando. ¿Entiendes? Entonces, es como cuando yo elimino un elemento de un arreglo, del final del arreglo, lo que yo hago es que disminuyo la cantidad de elementos, pero a este elemento no lo doy igual a 0 ni nada de eso. ¿Ok? Entonces, esta dirección de memoria sigue estando ahí, no la eliminó, simplemente el tope de la pila bajó hasta acá. Entonces, cuando imprimió esta dirección de memoria, la imprimió bien, porque no la he eliminado, pero ese espacio ya no está ocupado por nada, ya, a pesar de que tiene el dato antiguo, pero ya no está ocupado por nada. Entonces, cuando yo cargo fun2, fíjense, aquí se sigue ejecutando esto, me imprimió esto, no hay problema, y ahora cuando yo cargo fun2, él carga todo lo relacionado a fun2. ¿Y dónde lo va a cargar? En el tope de la pila. ¿Y cuál es el tope de la pila? Este de acá. Por lo tanto, todo esto que está acá va a ser sobrescrito. Entonces, todo eso se va y entonces fun2 está ahí con todas sus variables locales. Y por eso es que después cuando yo imprimo lo que hay en esa dirección de memoria, me imprime algo que no tiene nada que ver. ¿Ok? Algo que esté indefinido. Precisamente porque fun2 sobrescribió todo eso. ¿Ok? Y eso es súper importante. Cuando ustedes declaren algo en el stack de una función, ese algo
no lo retornen hacia afuera, porque ese algo solamente va a vivir dentro de esa función, ¿ya? O dentro de sus hijos, igual si pueden llamarlo. Como hicimos ahorita que declaramos algo en el stack de main y después lo llamamos desde acá. Ahí no hay problema porque como main está más abajo de la pila, no corren el riesgo de que saquen a main antes que la función que ustedes están ejecutando, ¿ya? Entonces cuando la función está más afuera no importa, ahí pueden pasarle esos parámetros a las funciones más internas. Pero cuando están en una función interna como esta, no retornen las cosas que están en el stack. A ver, cuando es un entero sí, porque lo que están retornando es el valor, no están retornando una dirección de memoria. Pero cuando están retornando un puntero, que en realidad es una dirección de memoria, fíjense que cuando sale, todas las direcciones que hay en el stack de esta función son sobrescritas. Entonces tienen que tener harto cuidado con eso. ¿Ok? Claro, el stack sería como la memoria en estado de ejecución de la aplicación. Sí, exactamente. El stack es como una parte de la memoria que es como muy variable, donde están todas las cosas locales. Entonces yo a medida que voy entrando a una función, él la va eliminando, después entro a otra, cuando salgo la elimina del stack, que en realidad no la elimina, sino que dice ya, esto no lo voy a tener en cuenta, después pone otra función en la cima del stack, después va poniendo así, a medida, de hecho, el stack es lo que hace posible la recursividad, a lo que estaban preguntando para los que han visto temas de recursividad y eso, que parece que lo vimos en programación avanzada. La recursividad precisamente lo que hace es eso, que cuando yo llamo una función con sus variables locales, la pone en la cima de la pila. Y cuando yo llamo a la misma función, la vuelvo a poner en la cima, la vuelvo a poner, pero ahora lo que va variando son como las variables locales, ¿ya? Y entonces eso es lo que hace la recursividad realmente, es como llenar stack. Entonces, no sé si se fijan que cuando nosotros nos vamos mucho en la recursividad, a veces nos dice que hay un stack overflow o que hay cosas así, y eso lo que quiere decir es que hice tanta recursividad para adentro que la pila explotó, porque ya no tenía más espacio para guardar cosas, ¿ya? Profe, disculpe, la razón por la que el puntero era negativo precisamente era porque la función 2 sobreescribió el espacio de memoria. Exacto, Nicolás, exacto. Exacto, es decir, por eso mismo. Porque claro, todo lo que hay en el stack de esta función fue limpiado. Entonces yo aquí lo imprimí, pero fíjense que no había ejecutado ninguna función hasta ahora, por lo tanto el stack estaba tal cual, a pesar de que ya se había liberado esa parte de la memoria. Entonces cuando la imprimí, me la imprimió. Pero ya esto fue liberado, esa dirección de memoria fue liberada. Entonces cuando yo llamo a esta función, se agrega al stack y sobrescribe todo lo que antes era de esa función. Por lo tanto, por eso es que ahora cuando yo imprimo esto, como esto estaba liberado, ahora fue sobrescrito. Exactamente. A ver, Guillermo pregunta, ¿y para evitar el tema de sobreescribir y que me devuelva el dato, cómo se debería hacer? Haberlo guardado en el heap. Exactamente. Es decir, el heap, ¿cuándo lo vamos a ocupar? Cuando yo quiero un dato que pueda devolverlo y accederlo desde varios lugares, sin tener este problema del stack. Y cuando tengo muchos datos. ¿Ya? En esos dos casos. Entonces, por ejemplo, si aquí yo retorno, en vez de A, retorno B, ya, bueno, aquí no es necesario cambiarle el nombre acá, pero bueno, se lo voy a cambiar para que no generar confusión. Ya, si en vez de A yo retorno B, perdón, ahí me muteé un segundo porque tenía que estornudar. Ya, a ver, si retorno B, a ver qué pasó. Aquí está. A ver, parece que no le había dado stop. Y se fue muy rápido. Ahí sí. Ven que B sí se mantiene. ¿Por qué? Porque lo que pasó fue que yo B lo declaré en el heap. Entonces no tiene nada que ver con el stack. Cuando el stack se libere y hay otra función que lo sobrescriba, da igual. Porque B, en vez de estar acá, está acá almacenado. En el heap. Por lo tanto, yo puedo devolver esa dirección de memoria. Porque esa dirección de memoria siempre va a estar ocupada. ¿Ok? ¿Cuándo se va a desocupar esa dirección de memoria? Cuando yo lo haga de manera explícita o cuando se cierre el código.
Es decir, cuando se cierre el programa. Cuando su programa se cierre, toda la memoria que estaba asignada a su programa, toda esa memoria se libera. ¿Ya? Pero en el heap yo puedo liberar la memoria. ¿Cómo? ¿Cómo les voy a decir ahora? Y es bien importante que sepan esto. Porque, ponte tú, de pronto yo ve, es un arreglo que es súper grande y ya yo no lo voy a ocupar más. Entonces, como no lo voy a ocupar más, la idea no es que yo lo tenga en la memoria. ¿Hasta qué hora es esto? No sé si estamos pasados. Deme un segundito. ¿Hasta qué hora es el bloque, chicos? ¿Me pueden confirmar? ¿Por qué? Son las 3 minutos. Estoy pasado 3 minutos. Ah, no. Ah, ya. Ya. No me asusté, yo dije, oye, las 9. Sí, pero verdad que esto es lo que es tarde. Ya. Estamos bien. Y ahora, de todas maneras, ya lo que me queda por decirles poco. A ver, lo que pasa es claro que cuando yo retorno, cuando yo declaro algo en el stack, eso va a estar ahí siempre, a no ser que yo lo elimine. Entonces, si yo en el stack defino algo grande, fíjense que la memoria RAM va a estar consumiendo eso, la memoria RAM todo el rato. Imagínense que tienen un arreglo que se lleva 500 megas y lo crean en el stack y nunca lo liberan. Entonces lo que va a pasar es que su archivo, su ejecutable, va a estar consumiendo como mínimo todo el rato 500 megas de memoria RAM. Entonces muy probablemente lo que pasa con el Google Chrome es que tiene muchas cosas declaradas en el heap y no la libera. Pues en realidad no sé si eso es lo que pasa, pero eso puede pasarles a ustedes, que ustedes vean que de pronto su programa está consumiendo mucha memoria RAM y ustedes dicen, pero ¿por qué si este arreglo lo ocupa un momentito nomás? Entonces, por ejemplo, si esto ustedes ven que ya no lo van a ocupar más, que terminaron de trabajar con él, entonces hay una manera de eliminarlo, que es como la manera explícita, ¿no? Que es el delete. El new es para crearlo y nosotros lo otro que tenemos es el delete. Entonces, si le hacemos así, le decimos, mira, delete, elimíname este arreglo y le tenemos que dar el nombre del arreglo. B. ¿Ya? Elimíname esto del stack. Ahora, aquí no tiene sentido que aquí yo haga un delete porque ya aquí va a cerrar, el código aquí va a cerrar, ¿no? Aquí el código va a cerrar, pero imagínense que yo después tenga varias funciones y siga ejecutando cosas, pero sin embargo, este arreglo B yo solo lo ocupo acá arriba. Ya después no me hace falta para nada más. Entonces, tengo que eliminarlo. ¿Ok? Y entonces aquí lo libero. A ver, vamos a esperar a ver si se ejecuta bien. Ya, ahí sí. Eso, aquí lo libero, ¿no? Esto lo puedo utilizar yo para liberar un arreglo en cualquier momento. ¿Ya? Un arreglo declarado en el stack. Es decir, no vayan a poner aquí delete A, porque en el heap, perdón. No vayan a poner delete A. Eso no vayan a hacerlo porque esto está en el stack y el delete es para cosas que están en el heap. ¿Ok? Entonces, como les decía, eso. Ustedes pueden declarar arreglos y cosas en el heap cuando quieran. Y lo que pasa es que eso, que como el heap puede almacenar grandes volúmenes de datos, ustedes tienen que tener la manera de que cuando ya no lo van a utilizar más, eliminarlo. ¿Ya? Entonces, cuando declaren un arreglo en el heap así de esta manera, si no lo van a utilizar más, no se olviden de ocupar el delete. ¿Ok? Porque si no, este arreglo va a estar en su memoria RAM hasta que termine el código de correr. ¿Ok? Entonces ahí después van a ver el de esto de tarea, ¿cómo se llama? El de eso de tarea de Windows ahí sudando, porque tienen la memoria RAM súper ocupada. ¿Ya? Entonces esto lo que hace es liberar esas direcciones de memoria del heap. ¿Ok? Y eso, chicos, dejamos la clase hoy hasta acá. Espero que hayan aprendido harto. Chao, chao, nos vemos en la próxima clase.